Muy buenas noches, tutor y compañeros. Mi nombre es Juan David Durán Benjumea. Soy estudiante del curso de Virtual Basic Básico, grupo número 8, y este video hace parte de la fase 1 presaberes, en donde el objetivo es contestar unas preguntas establecidas por la guía de aprendizaje. La primera pregunta es, ¿qué es una base de datos? Bueno, una base de datos es el conjunto de información perteneciente a un mismo contexto, ordenada de modo sistemático para su posterior recuperación, análisis o transmisión. Existen actualmente muchas formas de bases de datos, que van desde una biblioteca hasta los vastos conjuntos de datos de usuarios de una empresa de telecomunicaciones. La siguiente pregunta es, ¿qué es un campo cuando se trabaja de base de datos? Bueno, un campo es la unidad básica de entrada de datos de un registro. Para definir un nuevo campo, en primer lugar, se debe darle un nombre. Después de eso, selecciona las opciones que determinan cómo el campo interpreta, introduce, calcula, almacena y muestra los datos. Después de definir un campo, puede configurar opciones de validación, introducción automática y almacenamiento. ¿Qué es un registro cuando se trabaja a base de datos? Bueno, un registro de base de datos es básicamente una fila que contiene datos únicos en cada uno de los campos. Una base de datos normalmente tendría un gran número de registros, pero solo un pequeño número de campos. ¿Qué es una base de datos relacional? Bueno, una base de datos relacional es un tipo de base de datos que almacena y proporciona acceso a puntos de datos relacionados entre sí. En una base de datos relacional, cada fila de la tabla es un registro con un ID único llamado clave. Las columnas de la tabla contienen atributos de los datos y cada registro generalmente tiene un valor para cada atributo, lo que facilita el establecimiento de las relaciones entre los puntos de datos. Y la última pregunta, ¿qué base de datos ha trabajado? Bueno, ¿qué base de datos he trabajado? Pues los juegos que he trabajado de base de datos ha sido en SQL Server y en Microsoft Access. Gracias por su atención.